Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar el merengue italiano. Su textura es perfecta para rellenar, cubrir y decorar tartas, cupcakes y muchísimos tipos de postres y dulces. En este tutorial te daré unos consejos y sugerencias sobre este merengue italiano para que te quede firme, brillante y delicioso como el que ves en la pantalla. Primer paso, separa las claras de las yemas de los 3 huevos. Hazlo uno por uno, así te será más fácil apartarlo por si se cae un poco de yema. Como puedes ver, cada clara pesa 30-35 gramos aproximado. En total, las 3 claras de huevo pesan 105 gramos, lo que sería la mitad del vaso. Ahora voy a pesar el azúcar. Son 265 gramos en peso. En vaso sería un vaso y un cuarto de vaso. Y en tazas medidoras, pues 2 tazas de medio y una taza de 1/3. En una cacerola colocamos los 265 gramos de azúcar y 70 mililitros de agua. Pondré en marcha el temporizador y así sabrás los minutos que necesitas para cocinar el almíbar y cuándo pararlo. También te daré un buen truco por si no dispones de un termómetro de cocina. A fuego suave que rompa a hervir vamos a cocinar este almíbar hasta alcanzar los 115-120 grados. Cuando haya pasado 3 minutos y el almíbar está a la mitad de su cocción, ya puedes empezar a batir las claras de huevo. Yo las voy a batir con la batidora profesional, pero con la batidora manual, batidora casera, también se puede realizar este merengue italiano. Para que el merengue italiano tenga una mayor estabilidad y no se baje, añade media cucharita de jugo de limón o sal de frutas con sabor a limón. Yo soy más de usar sal de frutas, puesto que deja un sabor muy rico a limón, ayuda muchísimo a que el merengue italiano quede brillante, firme y la decoración de la tarta muy marcada por la consistencia del merengue. Con este merengue puedes realizar decoraciones con las boquillas rosas y todo tipo de flores. Ya está el almíbar cocinado en su punto entre 115 y 120 grados. Ahora te enseño el truco y el consejo por si no dispones de un termómetro de cocina. Coge una cuchara de madera, la mayoría suelen traer un agujerito pequeño. Sumerge la parte con el agujero en el almíbar y sopla fuerte. Si consigues estas burbujas, pues ya sabes que el almíbar está listo. Si utilizas sal de frutas con sabor a limón, como yo, lo añades ahora al almíbar antes de apagar el fuego. Si utilizas jugo de limón, lo añades a las claras que estás montando. En 5 minutos ya tenemos listo el almíbar. Ahora añades una cucharada de sal de frutas con sabor a limón. Te cuento que si no sabes dónde comprar la sal de frutas con sabor a limón, en España yo lo compro en el supermercado, está junto al bicarbonato de sodio. También lo encuentras en las farmacias ya que es un efervescente. Ahora mezcla un poco y lo añades en forma de hilo a las claras. En total necesitas 6 minutos para cocinar el almíbar. También te digo que es poca cantidad. Con esta cantidad de merengue puedes cubrir una tarta de 15 centímetros de diámetro y hacer una decoración simple. Sigue batiendo hasta que enfríe el merengue y quede firme y brillante.
Importante, si le añades colorante, aconsejo colorante en gel, ves añadiendo poca cantidad a la vez, mezcla suave con espátula o unas varillas de mano para que el merengue no cambie la textura firme. Este merengue italiano tiene una textura muy firme, por lo cual aguanta muy bien por 5 horas a temperatura ambiente, aguanta por 3 días en la nevera, la decoración queda igual de la misma forma, incluso lo puedes congelar y podrá durar un mes sin problemas. Con 3 minutos de batido ya está listo el merengue. Está casi frío, perfecto para rellenar, cubrir y decorar tartas y dulces. Mira qué textura tiene y qué firme se ve. Este es el punto. Si sacas el globo de la batidora y el merengue tiene esta forma, que se llama pico del oro, eso quiere decir que lo has hecho muy bien y que tu merengue italiano está perfecto. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho y si ya estás suscrito, bienvenido y muchas gracias. Te pido que me dejes un comentario o un dedito arriba si te gustó mi tutorial. También te pido que compartas con tus amigos, de esta manera ayudarás a que mi canal crezca. Muchísimas gracias por tu apoyo y hasta pronto.